Vuelvo en 2 horas, dijo mi hermana al dejar sus 3 niños en mi puerta aquel viernes por la tarde. Han pasado 5 años y Adriana nunca regresó. Mientras firmaba los papeles de adopción oficial de mis sobrinos ayer, recordé la sonrisa calculadora que tenía cuando me los entregó, como si hubiera estado planeando abandonar a esos pequeños desde hacía tiempo. El silencio que siguió al portazo de su auto ese día debería haberme advertido que algo estaba terriblemente mal. Los niños se quedaron en el umbral de mi casa. Sebastián, de 8 años, Camila, de 6, y el pequeño Diego, de apenas 3, mirándome con esos ojos grandes que no entendían por qué mamá se había ido tan rápido sin despedirse. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Adriana había llegado sin avisar, como siempre hacía cuando necesitaba algo, pero esta vez traía equipaje. Maletas completas para cada uno de los niños, como si fuera unas vacaciones largas. Soy Beatriz Morales. Tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma pequeña del centro. Mi hermana Adriana siempre fue la rebelde de la familia, la que tomaba decisiones impulsivas y dejaba que otros recogieran los pedazos. Pero nunca imaginé que sería capaz de abandonar a sus propios hijos. Lo que ella no sabía ese día, mientras aceleraba su auto nuevo rumbo a una nueva vida, era que su decisión de huir la convertiría en la persona más odiada de nuestra familia, y que yo me aseguraría de que pagara cada lágrima que derramaron esos niños esperándola. La primera semana fue caótica. Los niños preguntaban constantemente cuándo regresaría mamá, y yo me inventaba excusas mientras buscaba desesperadamente alguna forma de contactar con Adriana. Su teléfono estaba desconectado, había cerrado todas sus redes sociales y nadie en la familia sabía dónde estaba. Fue entonces cuando descubrí que había vaciado completamente su cuenta de ahorros, los $20,000 que nuestros padres le habían dado como anticipo de herencia para ayudarla con los gastos de los niños, y había cancelado el seguro médico de los pequeños. «Tía Beatriz, ¿mamá nos va a buscar mañana?», me preguntaba Diego todas las noches antes de dormir, aferrado a su osito de peluche gastado. Sebastián, siendo el mayor, comenzó a actuar como el hombre de la casa, ayudándome con Camila y Diego cuando lloraban. Camila desarrolló la costumbre de pararse en la ventana de la sala cada tarde a las 5, esperando ver el auto azul de su mamá doblar la esquina. Durante el primer mes, llamé a hospitales, estaciones de policía, y hasta contraté a un investigador privado con mis ahorros. Nada. Adriana había desaparecido como si nunca hubiera existido, excepto por los 3 pequeños que ahora dependían completamente de mí. Tuve que cambiar mi vida entera, solicitar horarios flexibles en el trabajo, inscribir a los niños en nuevas escuelas cerca de mi casa, buscar una niñera de confianza para cuando no pudiera estar con ellos. Mis padres, Rosa y Fernando Morales, estaban devastados. Papá repetía una y otra vez que había fallado como padre, que debió haber visto las señales de que Adriana era capaz de algo así. Mamá no podía ni mencionar el nombre de su hija menor sin llorar. «Esos niños son lo más importante ahora», decía mamá mientras les preparaba galletas caseras los domingos. Adriana hizo su elección, nosotros haremos la nuestra. La segunda semana sin noticias de mi hermana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a servicios sociales para reportar el abandono y comenzar el proceso legal para obtener la custodia temporal de los niños. La trabajadora social, una mujer mayor llamada Patricia Vega, llegó a mi casa un martes por la mañana. Los niños estaban en la escuela, así que pude hablar libremente. «¿Ha tenido algún contacto con la madre desde que los dejó?», me preguntó Patricia mientras tomaba notas en su carpeta. «Ninguno. Es como si se hubiera esfumado del planeta», le respondí, mostrándole los intentos fallidos de llamadas y mensajes. Dejó suficiente ropa para unas semanas, pero ninguna instrucción, ningún número de emergencia, nada. Patricia revisó la casa. Habló con los vecinos que confirmaron haber visto a Adriana irse sola ese viernes y programó entrevistas con los niños para los días siguientes. El proceso sería largo, me advirtió, pero las circunstancias eran claras. Abandono de menores. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Diego todavía se despertaba llorando en las madrugadas, llamando a su mamá. Camila comenzó a tener problemas en la escuela. Se peleaba con otros niños y las maestras me reportaban que se aislaba durante los recreos. Sebastián, por el contrario, se volvió demasiado maduro para su edad, siempre preguntándome si necesitaba ayuda con las facturas o si los gastos de ellos me estaban causando problemas. «No se preocupen por el dinero», les decía durante las cenas. «Somos familia,
y las familias se cuidan unas a otras. Pero la verdad era que mis ahorros se agotaban rápidamente. Entre la ropa nueva para niños que crecían constantemente, los gastos escolares, las consultas médicas y la comida para 4 personas en lugar de una, mi presupuesto estaba al límite. Fue mamá quien sugirió mudarnos todos a la casa familiar. «Es demasiado grande para tu papá y para mí», me dijo una tarde mientras veíamos a los niños jugar en el patio trasero. «Y los pequeños necesitan estabilidad. Necesitan saber que tienen un hogar seguro, no que su tía está haciendo sacrificios imposibles por ellos». La mudanza fue sorprendentemente liberadora. Los niños florecieron en la casa donde su mamá y yo habíamos crecido. Diego reclamó el cuarto que había sido de Adriana. Camila se instaló en mi antigua habitación, y Sebastián eligió el pequeño estudio que papá había usado como oficina. Yo regresé a mi cuarto de la infancia, pero ahora se sentía diferente. Ya no era la hija soltera que había regresado a vivir con sus padres. Era la cabeza de una nueva familia dentro de la familia. El primer año sin Adriana pasó volando. Los niños comenzaron a llamarme Mamá Beatriz cuando estaban relajados en casa, aunque mantenían el tía en público. Sebastián se unió al equipo de fútbol de la escuela, Camila tomó clases de baile, y Diego empezó preescolar. Papá se convirtió en su chofer personal para todas las actividades, orgulloso de llenar su calendario de jubilado con partidos, recitales y juntas de padres de familia. Durante ese primer año, la familia extendida también tomó partidos. Los tíos y primos que siempre habían tolerado las decisiones irresponsables de Adriana finalmente la condenaron abiertamente. Siempre pensé que era caprichosa, pero esto es imperdonable, me dijo tío Ricardo durante una reunión familiar. Esos niños son mejor sin ella. Tú eres la madre que merecen. La custodia temporal se extendió a custodia permanente cuando se cumplió el plazo legal sin ningún contacto de Adriana. Los niños habían estado en terapia familiar, y la psicóloga infantil, doctora Carmen Estrada, reportó al juzgado que los menores habían formado vínculos seguros y saludables conmigo y mis padres. Interrumpir esta estabilidad sería perjudicial para su desarrollo, escribió en su reporte oficial. Pero yo sabía que la verdadera prueba aún no llegaba. En algún lugar del mundo, Adriana seguía viva, y las personas como mi hermana, egoístas, impulsivas, acostumbradas a que otros resolvieran sus problemas, eventualmente regresan cuando necesitan algo. La pregunta no era si volvería, sino cuándo y qué querría esta vez. Durante el segundo y tercer año, establecimos nuevas tradiciones familiares. Los cumpleaños se celebraban a lo grande en la casa, con toda la familia extendida y compañeros de escuela de los niños. Las Navidades se volvieron mágicas otra vez, con mamá cocinando durante días y papá disfrazándose de Santa Claus para sorprender a Diego. Los veranos significaban campamentos de día y viajes a la playa con los abuelos. Los niños rara vez mencionaban a Adriana espontáneamente, pero cuando lo hacían, sus recuerdos se habían vuelto vagos y mayormente negativos. Mamá Adriana gritaba mucho, me comentó Camila un día mientras hacíamos tarea juntas, y siempre estaba hablando por teléfono con personas que no conocíamos. Sebastián recordaba que siempre había hombres diferentes visitando su anterior casa, y que su mamá los dejaba solos por días cuando se iba con ellos. Lentamente, comencé a entender que el abandono no había sido impulsivo. Adriana había estado planeando escapar de la maternidad durante meses, tal vez años. Los niños describían una madre cada vez más ausente, más impaciente, más resentida con las responsabilidades de cuidarlos. Yo no había sido su último recurso. Había sido su salida planeada. El cuarto año trajo estabilidad completa. Los niños eran completamente míos en todo excepto en documentos legales. Hablaban de sus planes futuros. Sebastián quería estudiar veterinaria, Camila soñaba con ser bailarina profesional, Diego quería ser bombero como el papá de su mejor amigo, y siempre me incluían en esos planes. Cuando sea grande y tenga mis propios hijos, quiero que sea su abuela, me dijo Camila una noche antes de dormir. Pero yo seguía preparándome para la venganza. Sabía que Adriana regresaría cuando tuviera una razón lo suficientemente poderosa, y que su regreso traería caos y dolor para los niños que finalmente habían encontrado paz. Mi trabajo consistía en protegerlos y asegurarme de que, cuando llegara ese día, mi hermana entendiera exactamente lo que había perdido y nunca podría recuperar. El quinto año llegó con una estabilidad que casi me hizo olvidar la amenaza latente de Adriana. Los niños habían crecido tanto que a veces me costaba recordar cómo eran cuando llegaron a mi puerta. Sebastián ahora tenía 13 años y era el capitán del equipo de fútbol de su escuela secundaria.
Camila de Eleven había ganado 3 concursos regionales de baile, y Diego de 8 leía libros que estaban por encima de su nivel escolar. La rutina familiar se había vuelto tan natural que mis padres y yo funcionábamos como un equipo perfecto. Mamá se encargaba de las tareas escolares y las comidas. Papá manejaba los deportes y actividades extracurriculares, y yo supervisaba las decisiones importantes y mantenía la disciplina cuando era necesaria. Los niños tenían responsabilidades apropiadas para su edad, y habían desarrollado esa confianza que solo viene de saber que eres amado incondicionalmente. Beatriz, necesitas empezar los papeles de adopción oficial, me dijo papá una mañana mientras desayunábamos. Ya han pasado 5 años. Es tiempo de que esto sea legal y permanente. Tenía razón. Los niños merecían la seguridad legal de saber que nadie podría separarlos de la única familia estable que habían conocido. El proceso de adopción requería publicar avisos legales en periódicos locales, intentando ubicar a la madre biológica para notificarles sobre los procedimientos. Mi abogado, licenciado Raúl Méndez, me explicó que era un requisito legal, aunque después de 5 años de abandono total, las posibilidades de oposición exitosa eran prácticamente nulas. ¿Qué pasa si aparece y dice que quiere recuperarlos?, le pregunté durante nuestra primera consulta, aunque ya sabía que esa era mi mayor preocupación. Después de 5 años de abandono total, sin contacto, sin apoyo económico, sin intentos de ubicar a los menores, sería casi imposible que un juez considerara revertir la custodia, me tranquilizó. Especialmente considerando los reportes psicológicos que muestran vínculos seguros establecidos con usted y la estabilidad del hogar actual. Pero yo conocía a mi hermana mejor que cualquier juez. Adriana nunca hacía nada sin una razón egoísta, y su ausencia de 5 años significaba que no había tenido ninguna razón para querer a los niños de regreso. Hasta ahora, los avisos legales se publicaron durante 3 semanas consecutivas en los principales periódicos de la ciudad. Cada mañana, revisaba mi teléfono esperando la llamada que sabía que eventualmente llegaría. Los niños notaron mi nerviosismo. «Mamá Beatriz, ¿todo está bien?», me preguntó Sebastián después de encontrarme revisando obsesivamente mi teléfono una tarde. Le había explicado sobre el proceso de adopción, pero sin mencionar mis temores sobre el regreso de Adriana. «Solo estoy un poco ansiosa por completar los papeles que nos convertirán en familia oficial», le mentí a medias. Era cierto, pero omití la parte sobre estar preparándome para la batalla de mi vida. La llamada llegó un martes por la noche, durante la cena. El número era desconocido, pero algo en mi estómago me dijo que era ella antes de contestar. «Beatriz», dijo la voz que había estado esperando escuchar durante 5 años. Adriana sonaba diferente, más madura, más calculadora. «Veo que estás tratando de robarme a mis hijos». Los niños siguieron comiendo, ajenos a que la voz que salía de mi teléfono era la de la madre que los había abandonado. Me levanté de la mesa y salí al patio trasero. «No son tus hijos, Adriana. Los abandonaste hace 5 años», respondí con una calma que no sentía. «¿Dónde diablos has estado? Eso no importa. Lo que importa es que supe sobre los avisos legales y regreso a reclamar lo que es mío. Esos niños son míos por derecho, y ningún juez va a dárselos a una solterona que nunca ha tenido hijos propios». La crueldad casual en su voz me confirmó que no había cambiado nada. Seguía siendo la misma persona egoísta que había huido cuando la maternidad se volvió inconveniente. «¿Por qué ahora, Adriana? ¿Qué quieres realmente?». Hubo una pausa larga antes de que respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía esa sonrisa maliciosa que recordaba de nuestra infancia, cuando estaba a punto de hacer algo cruel. «Digamos que mi situación ha cambiado. Ahora tengo los recursos para darles a mis hijos la vida que merecen. Una vida mejor que la que tú puedes ofrecerles con tu sueldo de contadora y viviendo en la casa de nuestros padres como una adolescente. Ellos tienen la vida que merecen, una vida con personas que los aman, que han estado aquí cada día durante 5 años, que los conocen y los cuidan. Tengo derechos, Beatriz. Soy su madre biológica, y la ley está de mi lado. Estaré ahí el viernes para recogerlos. No te atrevas a presentarte en esta casa», le dije, pero ya había colgado. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté con mis padres en la cocina y les conté sobre la llamada. Mamá comenzó a llorar inmediatamente. «No puede llevárselos», sollozó. «Esos niños no la conocen. Sebastián tenía 8 años cuando se fue, pero Diego era apenas un bebé. ¿Cómo puede pretender que la recuerden como madre?» Papá estaba furioso de una manera que rara vez había visto. «Esa mujer los abandonó como si fueran basura. Ahora que tú has hecho todo el trabajo difícil, que los has criado y amado, ¿cree que puede regresar y reclamarlos? No lo permitiré». Llamé al licenciado Méndez esa misma noche,
a pesar de que era tarde. Le expliqué la situación y programamos una reunión de emergencia para el día siguiente. El proceso de adopción aún no está completo, me explicó en su oficina. Técnicamente, ella aún tiene derechos parentales, aunque han sido severamente comprometidos por el abandono. Si se presenta con un abogado, podría complicar las cosas. ¿Qué opciones tengo? Podemos acelerar el proceso y solicitar una audiencia de emergencia, especialmente si podemos demostrar que el regreso súbito de la madre sería perjudicial para el bienestar de los menores. Necesitaríamos que la doctora Estrada prepare un reporte urgente sobre el impacto psicológico que tendría separar a los niños de su entorno estable. Salí de esa reunión con un plan de batalla. Adriana había cometido un error al amenazarme por teléfono en lugar de simplemente aparecer con un abogado. Me había dado tiempo para prepararme, y yo no desperdiciaría ni un segundo de esa ventaja. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos legales. La doctora Estrada preparó un reporte detallado sobre el trauma que causaría separar a los niños de la única familia estable que conocían. Recopilé 5 años de registros médicos, reportes escolares, fotografías familiares y testimonios de maestros, vecinos y familiares sobre la estabilidad del hogar y el bienestar de los niños. El licenciado Méndez contactó a un investigador privado para rastrear las actividades de Adriana durante los 5 años de ausencia. Lo que encontramos fue revelador y útil para nuestro caso. Su hermana ha estado viviendo en Miami bajo el nombre de Adriana Vega Morales, me informó el investigador. Aparentemente se casó con un empresario mayor, Roberto Vega, hace 3 años. El señor Vega falleció el mes pasado, dejándole una herencia considerable, pero con una condición en el testamento. ¿Qué condición? Para recibir la herencia completa, debe demostrar que es una madre responsable reunificándose con sus hijos menores. Si no lo hace dentro de 6 meses, la herencia se dona a organizaciones benéficas. Todo encajó perfectamente. Adriana no había regresado por amor maternal o arrepentimiento. Había regresado porque necesitaba a los niños para cobrar dinero. La venganza que había estado planeando durante 5 años acababa de volverse mucho más dulce. El viernes por la mañana, preparé a los niños para la escuela como cualquier día normal, pero les dije que tal vez llegarían tarde porque tenía una reunión importante. No mencioné nada sobre Adriana. Quería protegerlos de la ansiedad hasta que supiera exactamente qué iba a pasar. ¿Es sobre los papeles de adopción?, preguntó Camila mientras se ponía su uniforme escolar. Algo así, mi amor. Todo va a salir bien. Te lo prometo. Sebastián me miró con esa mirada madura que había desarrollado, como si supiera que algo más grande estaba pasando, pero confiara en que yo me encargaría de ello. A las 10 de la mañana sonó el timbre. A través de la ventana vi un auto deportivo rojo estacionado frente a la casa y una mujer que apenas reconocí caminando por el sendero de entrada. Adriana se veía completamente diferente. Cabello rubio platinado, ropa cara, joyas llamativas. La transformación era tan dramática que parecía una persona completamente nueva. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre otra vez. No quería que los niños la escucharan. Adriana, dije con una voz neutra. Hermana, respondió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. ¿Te ves? Igual. ¿Dónde están mis hijos? En la escuela, donde deben estar a esta hora del día. ¿Cómo ha sido su rutina durante los últimos 5 años? Intentó empujarme para entrar a la casa, pero me mantuve firme en la entrada. No vas a entrar aquí y alterar la vida de estos niños porque de repente te conviene tener hijos otra vez. No sabes nada sobre mis razones, dijo, pero sus ojos la traicionaron. Sabía que yo sabía sobre la herencia. Soy su madre, Beatriz, la única madre real que tienen. Su madre real es la persona que ha estado despierta con ellos cuando están enfermos, que ha asistido a cada evento escolar, que ha consolado sus pesadillas durante 5 años. Su madre real soy yo. Legalmente soy su madre, y vengo a llevarlos conmigo. Tengo una casa hermosa en Miami, escuelas privadas esperándolos. Todo lo que tú nunca podrás darles, con el dinero de tu esposo muerto, el dinero que solo puedes cobrar si demuestras ser una madre responsable. Su compostura se quebró por un momento, confirmando que sabía sobre su verdadera motivación. Eso no es asunto tuyo. Lo importante es que ahora puedo cuidarlos apropiadamente. Lo importante es que los abandonaste cuando los necesitabas cuidar apropiadamente. Los dejaste aquí como equipaje no deseado y desapareciste durante 5 años. Ahora que otras personas han hecho todo el trabajo difícil de criarlos,
¿Quieres regresar para cobrar tu premio? La conversación fue interrumpida por la llegada del licenciado Méndez, quien traía consigo una orden judicial temporal que había conseguido esa mañana. Señora Morales, me dijo dirigiéndose a mí, la orden está lista. Los menores permanecerán en su custodia hasta que se complete la audiencia programada para el lunes. Adriana recibió los papeles legales con una furia apenas contenida. Esto no ha terminado, Beatriz. Esos niños son míos, y me los voy a llevar conmigo pase lo que pase. Adelante, le respondí con una calma que la descolocó. Pero cuando lo hagas, vas a tener que explicarles por qué su mamá los abandonó, por qué nunca regresaste, por qué no estuviste cuando Diego tuvo neumonía, o cuando Camila se rompió el brazo, o cuando Sebastián necesitó apoyo para superar la ansiedad de separación. Vas a tener que explicarles por qué su bienestar nunca fue suficiente razón para regresar, pero el dinero sí lo es. Esa tarde, después de que los niños regresaran de la escuela, me senté con ellos en la sala familiar. Era tiempo de contarles la verdad, de prepararlos para lo que venía. Niños, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, comencé, viendo sus rostros llenos de atención. Su mamá biológica, Adriana, ha regresado y quiere llevarlos a vivir con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se acercó más a mí en el sofá. Camila palideció visiblemente, y Sebastián frunció el ceño con una seriedad que partía el corazón. ¿La mamá que nos dejó aquí? Preguntó Diego con una vocecita muy pequeña. Sí, mi amor, pero quiero que sepan que vamos a pelear esto. No voy a dejar que nadie los separe de esta familia si ustedes no quieren irse. No quiero irme, dijo Camila inmediatamente. Esta es mi casa. Tú eres mi mamá. No me acuerdo de ella. Sebastián, siendo el mayor, hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Puede obligarnos a irnos con ella? Estamos trabajando con un abogado muy bueno para asegurarnos de que eso no pase, pero necesito que sepan que tal vez tendremos que ir a una audiencia en el juzgado, donde un juez decidirá qué es mejor para ustedes. ¿Podemos decirle al juez que queremos quedarnos aquí?, preguntó Sebastián. Sí, pueden decirle exactamente cómo se sienten. Sus opiniones son muy importantes. Esa noche, ninguno de los niños quiso dormir solo. Terminamos todos en la cama king size de la habitación principal. Yo en el medio, Diego acurrucado a mi lado izquierdo, Camila a mi derecha y Sebastián en el borde, como protegiendo a su hermana menor. Papá y mamá vinieron a decirnos buenas noches y encontraron esta escena que les partió el corazón. No vamos a dejar que nadie destruya esta familia, murmuró papá, besando la frente de cada niño. Ustedes son nuestros nietos en todo lo que importa. El fin de semana pasó en una mezcla extraña de normalidad e hipervigilancia. Mantuvimos nuestras rutinas usuales. Fútbol para Sebastián, ensayo de baile para Camila, parque con Diego. Pero todos estábamos esperando que Adriana apareciera en cualquier momento. No lo hizo. En cambio, el domingo por la noche recibí una llamada del licenciado Méndez, informándome que el abogado de Adriana había solicitado una evaluación psicológica de emergencia para los niños, alegando que habían sido manipulados contra su madre biológica. Es una táctica desesperada, me explicó, pero tenemos que tomarla en serio. La doctora Estrada hará las evaluaciones el lunes antes de la audiencia. La mañana de la audiencia llegó con una claridad cristalina que parecía inapropiada para un día tan cargado de tensión. Los niños fueron a la escuela como siempre, pero con la promesa de que los recogería temprano para llevarlos al juzgado si era necesario. Me vestí cuidadosamente para la audiencia. Un traje azul marino conservador que proyectaba seriedad y estabilidad. Revisé una vez más todos los documentos que habíamos recopilado. 5 años de registros médicos mostrando cuidado consistente, reportes escolares excelentes, cartas de recomendación de maestros y vecinos, fotografías familiares de cada cumpleaños, Navidad y evento importante. El juzgado estaba lleno cuando llegué. Adriana ya estaba allí con su abogado, un hombre mayor con traje caro que probablemente costaba más que mi salario mensual. Ella había optado por un look más conservador para la audiencia. Vestido negro discreto, cabello recogido, joyas mínimas, pero aún se veía como la extraña que era en esta situación. La jueza, honorable Carmen Delgado, tenía reputación de ser justa pero estricta, especialmente en casos que involucraban el bienestar de menores. Había investigado su historial. Madre de 3 hijos, 15 años en la bancada, y una tendencia a favorecer la estabilidad establecida sobre los derechos parentales biológicos cuando ambos entraban en conflicto. Este caso,
comenzó la jueza después de revisar los expedientes, involucra la custodia de 3 menores que han estado bajo el cuidado de su tía materna durante 5 años después de ser abandonados por su madre biológica. La madre biológica ahora solicita la reversión de custodia. El abogado de Adriana, licenciado Torres, presentó su argumento primero. Alegó que su clienta había estado atravesando dificultades personales que la obligaron a buscar ayuda temporalmente de su hermana, que nunca había renunciado legalmente a sus derechos parentales, y que ahora estaba en posición de proveer un hogar estable y próspero para sus hijos. Mi clienta ha superado las dificultades que temporalmente la separaron de sus hijos, dijo Torres. Ahora posee una residencia de $4 millones en Miami, con acceso a las mejores escuelas privadas de Florida. Puede ofrecer oportunidades que la hermana, con todo respeto, simplemente no puede igualar. Cuando llegó el turno del licenciado Méndez, presentó metódicamente la evidencia de 5 años de abandono total, seguido por 5 años de cuidado ejemplar por parte mía y mis padres. Su señoría, dijo, la señora Adriana Morales no dejó temporalmente a sus hijos con familiares durante una crisis. Los abandonó completamente, sin contacto, sin apoyo financiero, sin intentos de verificar su bienestar. Durante 5 años, estos niños han construido vínculos familiares sólidos y han prosperado en un ambiente estable. La señora Beatriz Morales no es simplemente una tía que ha estado cuidándolos, se ha convertido en su madre en todos los sentidos prácticos y emocionales. La jueza revisó los reportes psicológicos de la doctora Estrada, que había evaluado a los niños esa mañana. Los resultados eran claramente favorables. Los niños mostraban vínculos seguros conmigo y mis padres, ansiedad significativa sobre la posibilidad de separación y recuerdos vagos o negativos de su madre biológica. ¿Los menores están presentes para testimonio?, preguntó la jueza. Sí, su señoría, en la sala de espera con el consejero familiar, respondió el licenciado Méndez. Tráiganlos. Quiero escuchar directamente de ellos. Mi corazón se aceleró cuando trajeron a los niños. Se veían pequeños y nerviosos en el ambiente formal del juzgado, pero caminaron directamente hacia donde yo estaba sentada. Diego se subió inmediatamente a mi regazo, mientras Camila y Sebastián se sentaron a cada lado de mi silla. Adriana les sonrió desde el otro lado de la sala, pero ninguno de los niños respondió. De hecho, Camila se acercó más a mí, claramente incómoda. La jueza se dirigió primero a Sebastián, siendo el mayor. Sebastián, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy? Sí, señora jueza, respondió con voz clara pero nerviosa. Nuestra madre biológica quiere que nos vayamos a vivir con ella, pero nosotros queremos quedarnos con mamá Beatriz y los abuelos. ¿Recuerdas a tu madre biológica? Sebastián miró hacia Adriana, estudiando su rostro. Un poco. Recuerdo que gritaba mucho y que siempre había hombres diferentes en la casa. Recuerdo que nos dejaba solos por días y que a veces no había comida. Adriana se tensó visiblemente, pero su abogado le puso una mano en el brazo para evitar que interrumpiera. ¿Cómo te sientes con la idea de irte a vivir con ella? No quiero irme, dijo Sebastián firmemente. Beatriz es nuestra mamá de verdad. Ella estuvo cuando Diego se enfermó, cuando Camila se lastimó, cuando tuve problemas en la escuela. Ella nos conoce. La otra señora no nos conoce para nada. La jueza se dirigió entonces a Camila. Camila, ¿qué piensas sobre esta situación? No me quiero ir, dijo Camila con lágrimas en los ojos. Esta es mi familia. No me acuerdo de ella, y me da miedo. Finalmente la jueza intentó hablar con Diego, pero él se aferró a mi cuello y susurró, quiero quedarme con mi mamá Beatriz. El abogado de Adriana intentó argumentar que los niños habían sido influenciados contra su madre, pero la jueza lo interrumpió. Licenciado Torres, estos niños no muestran signos de manipulación. Muestran vínculos naturales y saludables con la familia que los ha criado durante la mayoría de sus vidas conscientes. El menor de ellos tenía 3 años cuando fue abandonado. Ahora tiene 8. No tiene recuerdos independientes de su madre biológica. La jueza llamó a un receso para revisar todos los documentos una vez más. Durante esa media hora, Adriana finalmente se acercó a nosotros. Sebastián, Camila, Diego, les dijo con voz dulce que sonaba ensayada. Soy su mamá. Sé que ha pasado tiempo, pero ahora tengo una casa hermosa donde pueden tener sus propias habitaciones, ir a escuelas increíbles, tener todo lo que quieran. Diego se hundió más en mi regazo. Camila tomó mi mano. Sebastián la miró directamente y dijo, ¿dónde estabas cuando Diego estuvo en el hospital? ¿Dónde estabas en nuestros cumpleaños? ¿Dónde estabas cuando te necesitábamos?
Adriana no tenía respuesta para eso. Cuando la jueza regresó, su decisión fue clara y definitiva. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada, incluidos los reportes psicológicos, los testimonios de los menores y el historial de 5 años de abandono seguido por 5 años de cuidado ejemplar, dijo. Es evidente que estos niños han formado vínculos familiares sólidos y saludables con su tía y sus abuelos maternos. Separar a estos menores de la única familia estable que han conocido sería perjudicial para su bienestar. Por lo tanto, se niega la petición de reversión de custodia. Se concede la custodia permanente a Beatriz Morales, con adopción plena si la solicitante desea proceder. Los derechos parentales de Adriana Morales se consideran terminados por abandono. El martillazo final resonó como música en mis oídos. Oficialmente, legalmente, para siempre, estos niños eran míos. Adriana se levantó bruscamente, su compostura finalmente quebrada. Esto es injusto. Soy su madre. Tengo derechos. Señora Morales, dijo la jueza firmemente, usted renunció a esos derechos cuando abandonó a estos niños durante 5 años. No puede reclamar el título de madre después de que otra persona haya hecho todo el trabajo de serlo. Salimos del juzgado como una familia oficialmente reconocida. Los niños estaban eufóricos, saltando y abrazándome mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Mis padres habían estado esperando afuera y se unieron a la celebración con lágrimas de alegría, pero Adriana no había terminado. Nos siguió hasta el estacionamiento, gritando acusaciones y amenazas. Tú manipulaste a mis hijos contra mí, les lavaste el cerebro, esto no se queda así. Se queda exactamente así, le respondí, manteniéndome entre ella y los niños. Tuviste 5 años para ser su madre, Adriana. Elegiste no serlo. Ahora es demasiado tarde. Necesito esos niños, gritó, y por primera vez dejó escapar su verdadera motivación. No entiendes lo que está en juego. Entiendo perfectamente lo que está en juego. Entiendo que los necesitas para cobrar la herencia de tu esposo muerto. Entiendo que para ti siguen siendo útiles solo cuando te convienen. Pero estos niños nunca más van a ser utilizados por ti para ningún propósito. La mención de la herencia la dejó sin palabras por un momento. Su abogado la tomó del brazo, probablemente para evitar que dijera algo más que perjudicara cualquier posible apelación. Esto no se acaba aquí, murmuró antes de alejarse. Para nosotros sí se acaba aquí, le grité. Para ellos, esta fue la decisión final. Ahora vete y déjalos vivir sus vidas en paz. Los meses siguientes trajeron una tranquilidad que no había conocido en 5 años. Los papeles de adopción se completaron sin complicaciones adicionales. Los niños cambiaron legalmente sus apellidos a Morales, y yo oficialmente me convertí en su madre adoptiva. Sebastián, Camila y Diego Morales, mi familia completa y legal. Adriana intentó apelar la decisión, pero su caso fue desestimado cuando se reveló públicamente que su motivación principal era la herencia condicionada. El investigador privado que habíamos contratado proporcionó evidencia adicional sobre sus actividades durante los 5 años de ausencia, incluyendo el hecho de que había estado gastando dinero en cirugías plásticas, viajes de lujo y un estilo de vida extravagante mientras sus hijos luchaban con el trauma del abandono. La historia se filtró a la prensa local, cuando un periodista del tribunal reconoció el apellido Vega de Miami y investigó la conexión con la herencia. Madre abandona hijos por 5 años, regresa solo para cobrar herencia. Fue el titular que apareció en varios periódicos regionales. El escándalo siguió a Adriana de regreso a Miami, donde descubrió que la publicidad negativa había arruinado su reputación en los círculos sociales donde había estado tratando de establecerse. Sin los niños para cumplir las condiciones del testamento, la herencia de $4 millones fue donada a organizaciones de beneficencia infantil, específicamente a hogares para niños abandonados. 6 meses después de la audiencia, recibí una llamada de una trabajadora social de Miami, informándome que Adriana había sido arrestada por intento de fraude al tratar de falsificar documentos de custodia para reclamar la herencia. Aparentemente, había contratado a niños actores para hacerse pasar por Sebastián, Camila y Diego en una presentación ante los ejecutores del testamento. Pensé que debería saberlo, me dijo la trabajadora social. Su hermana está enfrentando varios cargos criminales. Es probable que pase tiempo en prisión. Colgué el teléfono sin sentir tristeza ni satisfacción, solo una sensación de cierre definitivo. Los niños, que ahora tenían 14, 12 y 9 años respectivamente, habían florecido tanto que parecían personas completamente diferentes a los pequeños asustados que llegaron a mi puerta años atrás. Sebastián se había convertido en un joven responsable y empático, capitán no solo del equipo de fútbol, sino también del club de tutorías para estudiantes menores.
Camila había ganado una beca parcial para una academia de artes escénicas y soñaba con estudiar teatro musical en la universidad. Diego era un estudiante excepcional, con una pasión por la ciencia que lo había llevado a ganar varias ferias científicas escolares. Ninguno de ellos mencionaba a Adriana espontáneamente, y cuando ocasionalmente surgía en conversación, generalmente cuando llenábamos formas médicas o escolares que preguntaban sobre la madre biológica, hablaban de ella como una figura distante del pasado que no tenía relevancia en sus vidas actuales. ¿Crees que alguna vez se arrepienta de habernos dejado? Me preguntó Camila un día mientras hacíamos galletas juntas para una venta de fondos de su escuela. No lo sé, mi amor, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que su decisión de irse nos permitió convertirnos en la familia que somos ahora. A veces las cosas malas que nos pasan nos llevan hacia cosas mejores. Yo no cambiaría nada, dijo Camila pensativamente. Ni siquiera que ella nos dejara, porque si no lo hubiera hecho, no seríamos tus hijos. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. La sabiduría de una niña de 12 años había capturado perfectamente lo que había aprendido durante estos años intensos, que el amor verdadero no se basa en la biología, sino en la elección diaria de aparecer, cuidar, sacrificarse y permanecer. La venganza que había imaginado durante años, hacer que Adriana entendiera lo que había perdido, había resultado ser innecesaria. Ella misma había orquestado su propia destrucción al regresar solo cuando le convino, al mostrar públicamente que los niños eran objetos para usar en lugar de personas para amar. Su avaricia y egoísmo habían sido su perdición de maneras que yo nunca podría haber planeado mejor. 2 años después del drama legal, nuestra vida había encontrado un ritmo hermoso y predecible. Los domingos familiares se habían expandido para incluir a novios y novias de los primos mayores, amigos cercanos que se habían vuelto parte de la familia extendida, y ocasionalmente compañeros de clase de los niños cuyos padres se habían vuelto amigos nuestros a través de años de eventos escolares compartidos. La casa familiar se había transformado para acomodar a 3 adolescentes en crecimiento. El garaje se había convertido en una sala de juegos donde Sebastián y sus amigos del equipo de fútbol se reunían para videojuegos y estudiar. El sótano se había remodelado como estudio de danza para Camila, con espejos y barras que papá había instalado con orgullo. Diego había reclamado el ático como su laboratorio de ciencias, lleno de experimentos seguros y libros de astronomía. Esta casa nunca había estado tan llena de vida, comentaba mamá frecuentemente mientras preparaba cenas para lo que parecía un ejército de adolescentes hambrientos. Cuando ustedes eran pequeños, era silenciosa y ordenada. Ahora es caótica y ruidosa, y no la cambiaría por nada. Los éxitos de los niños continuaron multiplicándose. Sebastián recibió ofertas de becas deportivas de 3 universidades diferentes para cuando cumplió 16 años. Camila fue aceptada en un programa de verano prestigioso en Nueva York para jóvenes artistas. Diego, a los 11 años, ya estaba tomando clases avanzadas de matemáticas en la universidad comunitaria local los sábados. Durante estos años de estabilidad y crecimiento, ocasionalmente recibía noticias sobre Adriana a través del investigador privado que había mantenido contacto conmigo. Después de servir 18 meses en prisión por fraude, había salido en libertad condicional y estaba trabajando como mesera en un restaurante de Miami Beach. Su reputación estaba tan dañada que no podía conseguir trabajo en su campo anterior, y los círculos sociales acomodados que había cultivado la habían rechazado completamente. Está viviendo en un apartamento de una habitación en una zona problemática, me informó el investigador durante una de nuestras conversaciones anuales. Trabaja turnos dobles para pagar la renta básica. Al parecer, ha intentado contactar con algunos familiares ricos del difunto esposo, pero todos la han rechazado después del escándalo público. ¿Ha intentado contactar a los niños directamente?, pregunté, aunque sabía que cualquier intento de comunicación violaría las órdenes de restricción que habían resultado del caso de custodia. No hay evidencia de eso. Parece haber aceptado finalmente que perdió toda oportunidad con ellos. Esta información me tranquilizaba, pero no la compartía con los niños. Ellos merecían vivir sus vidas sin la sombra de alguien que había elegido no formar parte de ella cuando importaba. El verdadero momento de cierre llegó de manera inesperada durante el cumpleaños 16 de Sebastián. Habíamos organizado una fiesta grande en el patio trasero con sus compañeros de equipo, compañeros de clase y familiares. Era una celebración típica de adolescente, música alta, demasiada comida, y risas que duraban hasta altas horas de la noche. Durante la fiesta, uno de sus compañeros de equipo, Miguel, comentó sobre lo afortunado que era Sebastián de tener una familia tan unida. Mi mamá siempre habla sobre cómo tu mamá adoptiva es increíble,
le dijo. Dice que ojalá todos los padres fueran tan dedicados como ella. Sebastián respondió con una naturalidad que me llenó el corazón. Beatriz no es mi mamá adoptiva. Es simplemente mi mamá. El hecho de que no me haya dado a luz no significa nada. Ella me crió. Me conoce mejor que nadie. Y ha estado ahí para cada momento importante de mi vida. Eso es lo que hace a una mamá de verdad. Desde la cocina, donde estaba sirviendo más refrescos, escuché este intercambio y tuve que detenerme un momento para contener las lágrimas de gratitud. Estos niños habían integrado completamente su historia de una manera saludable, sin resentimiento hacia su pasado, pero con claridad absoluta sobre su presente. La graduación de Sebastián de la preparatoria fue otro momento culminante. Como valedictorian de su clase y capitán del equipo de fútbol que había ganado el campeonato estatal, fue invitado a dar el discurso de despedida. Sus palabras resonaron no solo para sus compañeros, sino para toda nuestra familia. Hace 8 años, pensé que mi mundo se había acabado cuando mi vida cambió completamente de la noche a la mañana, dijo frente a cientos de graduados y familiares. Pero ahora entiendo que a veces lo que parece el final es realmente el comienzo de algo mejor. A veces, la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. A veces, las tragedias nos llevan hacia las bendiciones más grandes de nuestras vidas. Miró directamente hacia donde estábamos sentados. Mamá, papá y yo en primera fila. Camila y Diego a nuestros lados. Y continuó. Quiero agradecer a mi mamá Beatriz, quien me enseñó que el amor verdadero no es algo que simplemente sientes, sino algo que haces cada día. Quien me mostró que la familia real aparece cuando las cosas se ponen difíciles, no solo cuando es conveniente. La ovación que siguió duró varios minutos, y no fui la única persona en el auditorio que lloraba. Después de la ceremonia, mientras celebrábamos en un restaurante familiar, Sebastián me tomó aparte. Mamá, me dijo. Ya no usaba mamá Beatriz, simplemente mamá. Sé que nunca te he agradecido apropiadamente por todo lo que sacrificaste por nosotros cuando éramos pequeños. Entiendo ahora lo que significa renunciar a tu propia vida para construir una nueva vida alrededor de personas que amas. Cuando tenga mis propios hijos algún día, quiero ser el tipo de padre que tú has sido para nosotros. Sebastián, le respondí, tomando sus manos que ya eran más grandes que las mías, no sacrifiqué mi vida por ustedes. Ustedes son mi vida. Fueron el regalo más grande que pude haber recibido, aunque llegaran envueltos en circunstancias difíciles. Los años siguientes trajeron más hitos y celebraciones. Camila fue aceptada en su primera opción de universidad con una beca completa para teatro musical. Diego saltó 2 grados y fue aceptado en un programa especial para estudiantes superdotados. Sebastián recibió una beca completa de fútbol para una universidad prestigiosa, donde también podría estudiar medicina veterinaria. Durante la celebración de graduación de Camila de la preparatoria, recibí una llamada inesperada. Era el investigador privado, quien rara vez me contactaba, a menos que hubiera algo significativo que reportar. Beatriz, me dijo con un tono sombrío. Pensé que debías saber. Adriana falleció la semana pasada en Miami. Aparentemente, había estado luchando con problemas de adicción desde que salió de prisión. Murió por una sobredosis en su apartamento. La encontraron 3 días después. La noticia me impactó de manera inesperada. No sentí tristeza exactamente, pero sí una especie de melancolía por la vida desperdiciada, por las oportunidades perdidas, por los puentes quemados que nunca podrían reconstruirse. ¿Hay familia en Miami que se esté encargando de los arreglos? Pregunté, aunque sabía que la respuesta probablemente sería negativa. No. Aparentemente había quemado todos esos puentes también. El Estado se está encargando de la cremación básica. No habrá funeral. Después de colgar, me senté en el porche trasero donde había comenzado esta historia años atrás, contemplando cómo informar a los niños. Decidí esperar hasta después de la graduación de Camila para no empañar su celebración. 2 días después, reuní a los 3 en la sala familiar. Ya eran adultos jóvenes, Sebastián de 20, Camila de 18, Diego de 15, y merecían conocer la verdad. Tengo algo que contarles sobre su madre biológica. Comencé. Adriana falleció la semana pasada en Miami. Sus reacciones fueron variadas pero predecibles. Sebastián asintió solemnemente, como si hubiera estado esperando esta noticia durante años. Camila se veía confundida, procesando sentimientos complicados sobre alguien que era técnicamente su madre, pero que se sentía como una extraña. Diego, siendo el menor, simplemente preguntó: ¿Cómo te sientes tú con esto, mamá? Me siento triste por la vida que desperdició, respondió honestamente. Triste de que eligiera un camino que la alejó no solo de ustedes, sino de cualquier posibilidad de felicidad real. Pero no me siento culpable, y ustedes tampoco deberían sentirse culpables.
Ella tomó sus decisiones, y nosotros vivimos las consecuencias, tanto las malas como las buenas. ¿Habrá funeral?, preguntó Sebastián. No, aparentemente, no tenía familia o amigos cercanos en Miami. Hubo un momento de silencio antes de que Camila hablara. No siento que deba llorarla. ¿Eso me convierte en mala persona? Para nada, le aseguré. No puedes llorar a alguien que nunca conociste realmente, alguien que eligió no ser parte de tu vida. Es normal y saludable que sientas lo que sientes. Diego, con la sabiduría que a veces mostraban los niños, dijo algo que resumió perfectamente nuestros sentimientos. Ella nos dio la vida, pero tú nos diste una vida. Esas son dos cosas completamente diferentes. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, mis padres y yo nos sentamos en la cocina tomando té y reflexionando sobre el extraño viaje que había traído a nuestra familia a este punto. Nunca pensé que diría esto sobre mi propia hija, dijo papá con voz cansada, pero me alegro de que los niños no tengan que preocuparse más porque ella aparezca y los moleste. Pueden seguir adelante con sus vidas sin esa amenaza pendiendo sobre ellos. Mamá, siempre la más emocional de nosotros, lloró en silencio. Lloró por la hija que pensé que había criado, explicó. Lloró por los nietos que perdió por su propia estupidez y egoísmo. Pero sobre todo, lloró de gratitud porque estos niños maravillosos terminaron donde pertenecían. Los meses siguientes trajeron los últimos hitos de la adolescencia. Sebastián se graduó de la universidad con honores y fue aceptado en la escuela de veterinaria. Camila protagonizó la producción principal de su universidad y llamó la atención de agentes de talentos profesionales. Diego, ahora de 16 años, ya había sido aceptado en programas de verano de investigación en 2 universidades diferentes. Durante la celebración del 20º cumpleaños de Sebastián, se acercó a mí con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tengo algo que decirte», comenzó, y por un momento mi corazón se aceleró temiendo malas noticias. «María y yo nos vamos a casar», anunció, refiriéndose a su novia de 2 años, con quien había estado serio desde su 2º año de universidad. «Y queremos que sepas que esperamos que camines conmigo por el pasillo. Sé que tradicionalmente es trabajo del padre, pero tú has sido nuestra madre y nuestro padre. Tú nos criaste, y no hay nadie más que quiera que me acompañe en el día más importante de mi vida». Las lágrimas que habían estado amenazando durante toda la celebración finalmente fluyeron libremente. «Sería el honor más grande de mi vida», le respondí. La boda de Sebastián, celebrada en el jardín trasero de la casa familiar 2 años después, fue todo lo que habíamos soñado. Camila cantó durante la ceremonia. Diego fue el padrino de anillos. Mis padres se veían radiantes como los abuelos orgullosos que eran, y yo caminé por el pasillo con el hijo que había criado desde que era un niño asustado de 8 años. Durante el baile padre-hijo, Sebastián me susurró: «Gracias por elegir quedarte con nosotros cuando era más fácil habernos entregado al sistema. Gracias por amarnos cuando no teníamos a nadie más. Gracias por mostrarnos lo que significa tener una madre de verdad». «Gracias por dejarme ser su mamá», le respondí. «Gracias por darme la familia más hermosa que podría haber imaginado». Mientras bailábamos rodeados de amigos y familia que habían llegado a conocernos como la familia unida que nos habíamos convertido, reflexioné sobre el extraño camino que nos había traído aquí. Adriana había pensado que estaba abandonando una carga cuando dejó a sus hijos en mi puerta hace tantos años. No tenía idea de que me estaba entregando el regalo más grande de mi vida. Su plan de usar a esos niños para beneficio personal había fallado espectacularmente. Su intento de reclamarlos cuando le convino había resultado en su humillación pública y perdición definitiva. Su vida había terminado sola y desesperada, sin familia, sin amigos, sin nada que mostrar por los años desperdiciados. Mientras tanto, los niños que había desechado como inconvenientes se habían convertido en adultos jóvenes excepcionales que contribuían positivamente al mundo. Sebastián salvaría animales como veterinario. Camila inspiraría audiencias con su arte. Diego probablemente haría descubrimientos científicos que beneficiarían a la humanidad. Y todos ellos sabían lo que significaba el amor incondicional porque lo habían recibido cuando más lo necesitaban. La venganza que una vez había imaginado contra Adriana se había vuelto innecesaria. Ella se había vengado de sí misma más completamente de lo que yo jamás podría haber planeado. Su propia avaricia y egoísmo la habían destruido, mientras que su decisión original de abandonar a los niños había resultado en que ellos encontraran el amor verdadero y la estabilidad que merecían. En el final,
Todos habían obtenido exactamente lo que merecían. Adriana había terminado con nada porque había valorado a sus propios hijos como nada. Los niños habían recibido todo el amor del mundo porque eran todo para las personas que eligieron amarlos. Y yo había ganado la familia más hermosa posible porque había estado dispuesta a hacer lo que se necesitaba cuando se necesitaba. Mientras la noche de la boda continuaba, y veía a mis 3 hijos, porque eso es lo que eran, sin calificaciones, sin explicaciones, simplemente mis hijos. Celebrar y reír rodeados de amor, supe que habíamos ganado la batalla más importante de todas. No contra Adriana, sino por el derecho de estos niños a crecer amados, valorados y seguros. La historia que había comenzado con una hermana diciéndome que volvería en 2 horas, había terminado con una familia que duraría para siempre. Y eso, decidí mientras miraba a mis hijos bailar con sus abuelos, era la única venganza que realmente importaba. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.